Presencia Universitaria, la entrevista. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión. Son las 7 de la mañana ya con 36 minutos. Estamos aquí en el estudio. Ella es Elizabeth Chávez Cañas, habitante del municipio de Pedro Escobedo, y quien viene a compartir algunas reflexiones de lo que ha sido su caso en particular. Un caso ocurrido en Ajuchitlancito, muy cercano a Escolásticas, en Pedro Escobedo, en donde también hay conflicto de tierras ejidales y en donde también la nota característica es que fue ella aprehendida por parte de las autoridades. Se le pretendió fincar la responsabilidad penal de algunos delitos, pero bueno, qué mejor que sea nuestra invitada quienes nos comparta su reflexión en torno a lo que ocurrió en el mes de julio allá en Ajuchitlancito. ¿Cómo se encuentra? Muy buenos días, gracias por estar aquí en Presencia Universitaria. Su nombre es Elizabeth Chávez Cañas. Sí, bueno, muchísimas gracias primero por darme esta oportunidad a este foro para poder platicar un poco sobre lo que sucedió el día 6 de junio del presente año. 6 de junio en Ajuchitlancito. Yo fui detenida en San Juan del Río. Ok. Pero el tema principal fue en el ejido de Ajuchitlancito. ¿Qué problemática hay en Ajuchitlancito? En Ajuchitlancito hay un tema de despojo a ejidatarios desde los años 1970 y tantos, en donde ellos reportan haber sido despojado de un número importante de tierras. Estoy hablando que en 1943 a ellos les dotan Lázaro Cárdenas bastantes hectáreas por decreto presidencial. Y posteriormente, cuando llega el siguiente presidente, les hace una ampliación de ejido. Déjame decirte que ahí en ese ejido hay varios pozos de agua y también estamos hablando de manantiales. Existen 2 manantiales en esas tierras. Entonces, bueno, esa es una historia que tiene muchos años en el que se supone que fueron despojados los ejidatarios. Y ha sido un pleito desde hace ya tiempo en el que los ejidatarios han querido recuperar esas tierras, en donde se ven involucrados los gobiernos y en diferentes procesos, porque no solamente es un tema de un solo gobernador, es un tema de varios gobernadores. Pero el tema más actual se dio con el ingeniero Loyola Vera. Cuando él fue gobernador, él toma ese conflicto de terreno, ya estaban obviamente esos terrenos en apoderamiento del gobierno, pero los vende a una inmobiliaria. Y al venderlos, se convierte en un representante legal, un tal David Checa, que yo no conozco. Y bueno, esa ha sido la historia, ¿no? Sin embargo, ha venido una historia de represión a los ejidatarios, en donde no ha sido la primera vez que han querido recuperar las tierras. Anteriormente ya había tenido conflicto esta zona, incluso ya se había tenido detenidos. Hubo un ejidatario que estuvo 2 años en el penal varonil, y otros tantos donde tienen que ir a firmar o tenían que ir a firmar cada semana o cada 2 semanas. Entonces, yo me entero de esto, me presento, yo soy maestra de profesión, yo trabajo para la educación a nivel primaria y preescolar, de educación básica. Yo he tenido 25 años en el municipio con un colegio, yo soy dueña de un colegio, y bueno, yo siempre o casi siempre había dedicado mi vida desde que salí de la escuela como maestra, pues me inicié en lo que fue la educación. Pero bueno, yo me empecé a involucrar en temas políticos en el 2018, en donde incluso fui colaboradora del municipio, de la alcaldía del presidente Amarildo Bárcenas. Sin embargo, bueno, yo fui una situación de conflicto debido a que
pues soy una persona que constantemente está luchando por los derechos y demás, y a mí se me violentaron. Entonces, al violentarse, pues obviamente yo hice mis denuncias en los lugares correspondientes y de ahí, pues obviamente empezó una persecución directa a mi persona por parte del presidente, ¿no? Y vamos a remitirnos ahora, ¿cuál es, por qué motivo es aprendida usted? Porque es usted aprendida Sí. y eso incita a los habitantes de Pedro Escobedo a cerrar la carretera 57. Así es. Hace algunos meses aquí en Querétaro. Así es. Bueno, precisamente enfoquémonos al 6. El 6, yo saliendo, yo tengo dos lugares de habitación. Yo tengo una casa en San Juan y una en Escobedo. Y como yo soy una persona activista, me muevo mucho. Entonces, dependiendo de dónde me agarra el día, es donde yo me quedo. Ese día yo estaba en San Juan. Yo salía de mi casa a las 7 normal para llevar a mis hijos al colegio, a Escobedo. Y llegando como a 300 metros, yo me bajo a una tienda a comprar pan o algo para los niños. Y cuando salgo de la tienda ya tenía 7 oficiales alrededor mío, con una orden de aprehensión. No se me indicó en ese momento de qué me acusaban. Solamente me dijeron, traes una orden de aprehensión. Y inmediatamente pues empezaron a violentar todos mis derechos, ¿no? Yo venía con mis hijos, yo nunca puse resistencia, obviamente, yo dije ahorita hablo conforme a derecho. Y bueno, ya me subo yo a una patrulla con mis hijos, porque no los podía dejar ahí solos, y me llevan a Fiscalía de San Juan. Yo llego a Fiscalía, me separan de mis hijos, me llevan a hacer una revisión médica e inmediatamente me suben de ahí a una patrulla y me llevan al penal. ¿Al penal de San Juan? Al penal de Querétaro, porque es el de mujeres. No hay otro penal de mujeres, solo ese. Entonces me llevan allá, totalmente incomunicada. ¿Por qué le comentaron por qué delito la estaban deteniendo en ese momento? En ese momento no. Solo era una orden de aprehensión porque yo entendía en ese momento que había cometido algún delito. Sin embargo, no fueron explícitos, simplemente me agarraron, me llevaron directo al penal. O sea, sí pisé la Fiscalía escasos 10 minutos y posteriormente me trasladan al penal. Obviamente, pues yo incomunicada. ¿Cómo se entera mi familia? Mi hija, bajo la intimidación y a pesar de la intimidación de la policía fiscal, mi hija traía su celular y traía el mío en mi bolsa. Porque cuando a mí me aprenden, yo tenía el celular en el carro. Mi hija, muy inteligentemente, agarró mi bolsa y agarró mi celular y lo metió a la bolsa. Cuando íbamos en el camino, mi hija intenta hacer un llamado de auxilio, no la deja la ministerial, entonces pone su teléfono de ella aquí, pero ella sabía que contaba con otro teléfono. Entonces mete sus manitas a la bolsa, le manda un mensaje a mi hermana y le manda un mensaje a mi sobrina, que me habían detenido, que íbamos para San Juan, a la Fiscalía. Y cuando llegamos a San Juan, mi hija tuvo la inteligencia, yo diría, de mandar la ubicación de donde ella se encontraba. Posteriormente a mí me llevan, ya no sé más. Llega mi primer familiar a la Fiscalía, dado que ya había comunicación directa con mi hija y con mi otro niño, pero inmediatamente fue, aquí no están. O sea, aquí no está nadie. No llegó ella, no llegaron los niños, aquí no existe. Obviamente mi hermana ya tenía el dato, llega mi abogado, ¿no? Aquí no hay nadie, no hay niños, no hay nadie. Posterior llega mi hermana, aquí no hay niños, no hay nadie. Posterior a ello, bueno, mi hermana estuvo tratando de hacer llamadas,
pero en todo momento me negaron, a mí y a los niños. Entonces mi hermana, siendo la activista que es en Querétaro, convoca a la gente a tomar la 57 como presión social, principalmente para saber dónde estaban los niños, que era lo que más le mortificaba a ella como primer dato, y en segundo lugar, pues a mí, ¿no? Me pone. Esa presión, pues yo la desconocía porque yo me encontraba en el penal. Posterior a ello, yo tengo entendido que mi hermana empieza a negociar con el gobierno a que les dieran datos míos, a que les entregaran a los niños. Y bueno, hubo mucho tiempo. O sea, mis hijos estuvieron 5 horas incomunicados, sin desayunar, sin un vaso con agua. Mi hija de 10 años me dice que ella estaba literalmente en el piso tirada porque estaba aburrida. ¿Y en dónde estaban sus hijos? En la fiscalía. En la fiscalía. Los tuvieron privados de su libertad 5 horas. Privados de su libertad 5 horas, a pesar de a 2 menores de edad. 2 menores de edad. A pesar de que ya sabía mi familia dónde estaban, los negaron. Todo el tiempo los negaron hasta que ejercieron precisamente la presión social. De cerrar la carretera y 57. no solamente cerraron un pedazo, tengo entendido que la bloquearon totalmente, porque era una presión fuerte al no tener información de mis hijos. ¿Sí o sea, a mí me pusieron siempre en segundo lugar, y es lógico, pero mis niños, ¿dónde estaban? Y la fiscalía los tuvo 5 horas escondidos, privados de su libertad, sin desayunar, porque no les ofrecieron ni un migajón, y sin agua. 5 horas. Mis hijos fueron entregados a mi hermana después de una presión social bastante grande, 5 horas después. ¿Y dónde se los entregaron? ¿En la fiscalía? En la fiscalía, donde se supone que no estaban. Donde se supone que no estaban, por supuesto. Y después usted, me imagino que lleva a cabo o es presentada ante un juez o jueza de control. Sí, mira, a mí obviamente cuando ya entregan a los niños, ella ya, mi hermana, pues también ya, entregan a los niños, dice, pues ahora quiero dónde está mi hermana. O sea, ya me entregaste a los niños, ¿verdad? ¿Dónde está mi hermana? Entonces, dijo mi hermana, no te voy a abrir la carretera hasta que no tenga yo una fotografía de sus abogados con mi hermana, porque estás violentando sus derechos. Y así fue como llegaron mis abogados. A mí me presentaron, bueno, yo estaba en el penal, me trasladan a San Juan, pero debido a que había un caos por el cierre, yo tardé aproximadamente 4 horas en llegar a la audiencia. Yo venía pues en la camionetita de traslado, yo le llamo búnker, venía totalmente esposada de los pies, de las manos, me sentía una gran criminal, pero también la fiscalía sube un comunicado en su página en donde pone mi fotografía y sí hace un comentario en donde lo traigo aquí, porque pone que en la mañana habían agarrado a una fémina por un delito de probable despojo agravado, y que en las siguientes horas iban a ponerme a disposición de un juez de control para solicitar mi vinculación a proceso para garantizar el derecho humano de las víctimas. Yo me encontraba en Cancún el día en que ellos me señalan. Yo me fui el 13 de abril y regresé el 19 de abril. En toda la investigación hubo servidores públicos, en específico policías, que me señalaron directamente a mí y mi nombre, en el que yo había estado ese día, en ese lugar, como principal incitadora de toda la gente que se metió, que yo traía armas, traía machetes y había amenazado a un guardia de policía privada. Él también declaró lo mismo. Y declararon 5 testigos falsos. Porque cuando empieza mi audiencia, mis abogados ya me ven en ese momento, hasta ese momento ellos reciben la carpeta. La fiscalía ya tenía abogados de oficio para que atendieran mi caso sin haberme preguntado mi derecho. Pero bueno, después de todo lo que sucedió, pues no tenían más que aceptar mis abogados, ¿no? Mi abogado se acerca
me comentó que era el delito, que me acusaban, qué día y que yo sí había participado. Y les dije, pues, no pude haber participado porque el día 16 de abril yo me encontraba, para ser exacta, en Playa del Carmen, en la avenida de la Quinta Avenida, e incluso hay un video en vivo. Yo grabé el día 16 en vivo, como a esa hora más o menos que me acusa, yo andaba grabando en Cancún, en la Quinta Avenida. Obviamente, pues yo pedí las 144 horas que tengo reglamentarias para pedir mis pruebas, pero la medida cautelar fue prisión. Prisión preventiva. Prisión preventiva. En un delito que no amerita prisión preventiva. En un delito que no me... Exacto. Y estuve 6 días en la cárcel. Y tus abogados finalmente lograron acreditar que no Claro. estabas en el día Total y que las absoluto. autoridades te señalaban. Claro, por supuesto. El juez... Y obtuviste la libertad absoluta. Absoluta, e incluso lo dice el juez en su veredicto de judicialización, que toda vez que la señora estaba al 100% en Cancún... no había forma de que estuvieras cometiendo un Pero despojo en Querétaro. por supuesto que no, por supuesto que no. O sea, fue una carpeta completamente armada. Fue un show, así lo pongo yo, porque me ¿Y exhibieron. cuál es el trasfondo que tú ves de que te hayan fabricado estos delitos? Pues mira, soy una actora política importante para el municipio, principalmente Pedro Escobedo y también para Querétaro. Yo he sido una activista que tengo 2 años trabajando en la Defensoría de los Derechos Humanos. Esta es una guerra desde hace 2 años. Y ¿Por es una- tierras? En general, yo me dedico a defender derechos humanos. Yo pertenezco a una asociación civil. Entonces, a mí desde que me encomendaron ser delegada por parte de la asociación, me he dedicado a defender derechos de todo tipo. No solamente de ejidos, es de todo. Y yo he sido una actora que llega al juzgado cívico cuando considero que la violación está presente o cuando los policías han sido muy agresivos con la gente en Pedro Escobedo, porque el tema en Pedro Escobedo es muy difícil con los policías. Tan es así que me señalaron. O sea, Policías municipales te señalaron que estabas cometiendo policías despojo. municipales, 8 policías municipales llegaron al lugar de los hechos. Ellos, a través del 911 y con un reporte que Fiscalía le solicitó y que lo firmó el secretario de Seguridad Pública, afirmando en el reporte que yo me encontraba en ese lugar. Mencionaron mi nombre. Estaba Elizabeth Chávez Cañas, ex trabajadora y colaboradora del municipio. Por eso la reconocimos. 8 Elizabeth, policías. Se nos está terminando el tiempo. No sé, Alfredo. Bueno, finalmente, ¿hay algún proceso que esté abierto en Por estos supuesto, momentos? yo ya hice una demanda. Son varias. La principal fue en la Fiscalía Anticorrupción, porque estoy demandando la privacidad de libertad de mis hijos. Dirían los abogados, es privación de la libertad. Yo lo tomo como un secuestro. Obviamente también a mí, ¿no? Violentaron todos mis derechos, pero también hubo servidores públicos involucrados. Yo ya levanté una denuncia el 11 de julio en la Fiscalía Anticorrupción. También ya todavía no lo he hecho, pero ya en la siguiente semana mis abogados están trabajando para la Procuraduría, la Fiscalía General, porque también vamos por las personas que me acusaron particulares, que son 5. Porque también pues los particulares no solamente me señalaron mi foto por reconocimiento. O sea, les hicieron un reconocimiento y todos señalaron mi fotografía. También voy por un daño moral en la vía civil y por supuesto derechos humanos. Si yo en Querétaro no consigo respuestas, voy a usar a la Fiscalía General de la República. Pero yo quiero justicia. Vamos a estar muy pendientes de tu caso, Elizabeth. Yo busco justicia. Por favor, haznos saber cualquier Claro. avance o retroceso que pudiese presentarse. Claro que sí. Vamos a Claro estar muy que sí. atentos a tu caso. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Elizabeth por haber estado con nosotros. Pausa y regresamos con más.